profundidad de relieve adecuado para que las personas no videntes puedan identificar el valor de la denominación. La diferencia, bueno, hablamos del color y en el extremo derecho, aquí cerca de superior el número 1, ¿qué tenemos ahí en el número 1? El borde superior y el borde inferior. Perfecto, ahora vamos a la otra parte del billete, el reverso. Okay. Ahora sí. En el reverso, de igual forma, podemos ver que en el borde superior y el borde inferior también ha sido modificado el color de la tinta, así como en el lateral izquierdo, donde se encuentra el semicírculo, y en el borde derecho del billete, donde está el óvalo. Estos son los cambios que tiene el billete de 200 pesos. Y tendrá la fuerza liberatoria en sustitución delante, es decir, los billetes anteriores dejan de tener fuerza liberatoria, dejan de tener valor desde que estos salen al mercado. No, los billetes mantendrán su fuerza liberatoria y circularán conjuntamente al mismo tiempo, al mismo tiempo. Cuando se agoten los otros, a medida que se vayan agotando la impresión anterior y vaya llegando a través de las entidades de intermediación financiera, van a ir siendo sustituidos. Es decir, que cuando veamos ese billete no se va a tratar de un billete falso, sino del nuevo billete. Exactamente. Gracias a Dios. Entonces, este hombre Felipe Gaitán Alcalá no quiere que se mencione a Dios en nada. ¿Usted cree que los asuntos del César son del César y de Dios son de Dios? Pero yo dije que lo iba a provocar. Dígame dónde hay un estado religioso de este lado del mundo. No existen los estados religiosos de este lado del mundo. No, los estados religiosos en este sentido en Occidente son muy raros. Lo que sí hay son estados confesionales, que se pueden erigir como estados que tienen una religión oficial. Y no necesariamente es en América Latina o en América en general, sino en Europa. Hay estados que son confesionales, por ejemplo, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, son estados confesionales, que tienen una religión oficial. Y en ese sentido la simbiosis entre iglesia y Estado es muy cercana, aunque respetan las libertades, respetan la dimensión del espacio público, respetan la pluralidad. Mencionar a Dios o no, me parece que es importante. Dios existe para los que creen en Él, y en el ámbito privado lo podrán decir, lo podrán enunciar, pero no para provocar o digamos para imponer o para sugerir que es los valores o los principios para otros que no creen o creen en otra cosa. Usted forma parte de una organización de la laicidad. ¿Por qué existe esa organización? ¿Y cuál es su función en el mundo? Ustedes llevan el mensaje de la laicidad en contraposición al mensaje confesional. Sí, efectivamente, lo que buscamos sobre todo es la Red Iberoamericana para las Libertades Laicas. Sobre todo es una conjunción entre académicos y activistas en el cual lo que buscamos es sobre todo fomentar las libertades laicas, que no son otra cosa más que las libertades civiles. Libertad de expresión, libertad de información, libertad de decisión, libertad religiosa, que es una de las libertades. Este tema de la laicidad pareciera como un tema ya muy antiguo. América Latina se ha debatido en guerras reales, guerras que costaron muchas vidas, siglo XIX, en el siglo XX, y todavía seguimos discutiendo en el siglo XXI, y surgió con mucha fuerza en estos últimos años, sobre todo porque en estos últimos años hemos visto una explosión de la pluralidad religiosa, la pluralidad cultural, las identidades, que pareciera que el mundo se ha vuelto una entidad multicolor, multinivel, etcétera, y hay grupos muy conservadores que dicen, cuidado, regresemos a nuestra certeza. Grupos conservadores, algunos ligados mucho al catolicismo, que dicen, pongamos sobre la mesa cuáles son los valores verdaderos. Y entonces se genera esta irrupción de este tipo de organizaciones en el espacio público. Cuando el espacio público garantizado por el Estado debería de ser solamente un espacio donde converjan los ciudadanos y donde se ejerzan estas libertades civiles. La experiencia mexicana, la experiencia brasileña es muy diferente a la nuestra. Nosotros manejamos con dobles códigos la influencia, sobre todo de la Iglesia Católica, en las decisiones públicas y privadas también.
¿Qué tenemos que aprender de México? Aunque, reitero, la experiencia es muy diferente. Ustedes pelearon por la laicidad. Nosotros no tenemos ese problema. Tenemos, bueno, como usted dice, que vivir aquí, él ha notado la influencia de la iglesia, pero aquí no hay un enfrentamiento entre cristeros y los demás. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo con lo que piensa el cardenal, que lo considero casi medieval, por ejemplo, y todavía no me vienen a buscar presa. Me quitan anuncios posiblemente. Pero, entonces, ¿qué podemos aprender de México si la situación nuestra es distinta completamente? El tema pueden ser las experiencias históricas y las experiencias y los contextos sociales distintos, pero algo nos une, que es la construcción de lo que se llama la ciudadanía. El ciudadano tiene que tener garantizadas estas libertades en México, Brasil, República Dominicana. Quizá no vengan a buscarnos, tanto en México, Brasil o República Dominicana, los inquisidores, pero sí lo que podemos ver es mucha influencia de grupos ligados a la iglesia o a las iglesias en general, porque a veces en algunos lugares son grupos evangélicos, protestantes, en las políticas públicas. En las políticas públicas que lo que hacen es inducir ciertos valores, ciertos principios morales o religiosos para orientar la decisión y los recursos que van a una política pública que va a tener un impacto. Y en ese sentido la experiencia de los diferentes países en América Latina es garantizar, en la concepción del Estado laico, garantizar que sean los ciudadanos los que definan qué es lo que se hace y no las organizaciones de creyentes, no las organizaciones religiosas. Es una diferencia del espacio público. A veces cuando se habla de Estado laico se piensa que solo se está en contra del catolicismo. Y sería bueno que después de la pausa usted explicara la extensión del Estado laico y que es no solamente en contra de una fe religiosa o de un credo religioso. Y recuerde que a partir del 1 de octubre tenemos un nuevo billete de 200 pesos. Dejamos descansar un poco a Wendy, ella está haciendo ejercicio de respiración, pero volvemos con ella, regresamos de inmediato.